España es uno de los países con mayor patrimonio cultural. Para su protección se han creado leyes específicas que conviene que todos conozcamos. Para hablarnos de la legislación existente sobre este patrimonio cultural, que incluye el histórico y el arqueológico, contamos con Eva Zarco, arqueóloga, y con Yolanda Peña, profesora de arqueología en la UNED. Yolanda, Eva, muy buenos días y bienvenidas a Sin Distancias. Muchas gracias, Clara. Buenos días, Clara. Bueno, ¿desde cuándo existe la legislación sobre patrimonio histórico? ¿Cuáles fueron las primeras leyes, especialmente sobre el patrimonio arqueológico, que es de lo que más vamos a hablar hoy? Pues la legislación sobre el patrimonio, que es la que recoge el patrimonio arqueológico, tiene un recorrido bastante largo a lo largo de la historia. Ya Alfonso X el Sabio, en el Fuero Real, por ejemplo, prohíbe construcciones cercanas a los monumentos para proteger los entornos históricos y, aunque existen estas normativas anteriores al siglo XIX, es ya en el siglo XIX cuando se desarrollan las primeras iniciativas de protección y conservación del patrimonio histórico y cultural. Por ejemplo, en 1803, Carlos IV encarga a la Real Academia de la Historia la inspección, el inventariado y la conservación de los monumentos que se descubrieran, que puede ser ya una de las primeras referencias al patrimonio histórico que existe en la legislación en España. Pero es durante la República cuando surgen las primeras leyes que regulan específicamente este tipo de patrimonio, como la Ley de 1911, que establecía ya las normas para llevar a cabo las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de las ruinas y las antigüedades. Esta normativa es bastante importante porque establece ya la obligatoriedad de pedir permiso para realizar una excavación arqueológica y también planteaba la propiedad estatal de estos bienes provenientes de las excavaciones arqueológicas, que son dos ideas que se han mantenido en las diferentes normativas y se han desarrollado ya en las legislaciones actuales. La verdad es que no podía ni imaginarme que hubiese leyes tan antiguas al respecto. De todas formas, ¿existen otro tipo de leyes que afecten al patrimonio arqueológico? Por ejemplo, cuando se va a construir un edificio o se va a acometer una infraestructura. Pues sí, existen otras leyes que afectan a este tipo de intervenciones. También bastante anteriores, porque la primera de la que tenemos constancia que nos afecta es de 1976, antes incluso de la Constitución, que es la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana, que ya implica que en la planificación de las ciudades, el crecimiento urbano, se protejan aquellas zonas de interés artístico o histórico. Y ya se incluyen en estas normativas los jardines históricos, por ejemplo, y todo tipo de monumentos. De forma que si un ayuntamiento quiere ampliar su ciudad, tiene que contar con el permiso no solo de urbanismo, sino también de patrimonio, que entonces no tenía ese nombre, pero serían una especie de Dirección General de Patrimonio Histórico y Cultural, que permitirá o no que se amplíe la ciudad en esos terrenos o no si afecta a algún determinado tipo de elemento histórico. Yolanda, yo quería que nos hablases también de qué es lo que supuso la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, que quizás es un poco la base de la legislación actual, ¿no? Sí, realmente en 1985 esa Ley de Patrimonio supone un punto de inflexión real, porque aunque, como nos ha comentado Eva, hay una legislación previa, un cierto cuidado y tutela de ese patrimonio histórico-cultural de forma genérica, a partir de 1985 se concreta, se sientan las bases y se marca una verdadera política activa de protección de ese patrimonio histórico que luego tendrá que ser desarrollado. Realmente la Ley de Patrimonio de 1985 es una ley marco que luego debe ser desarrollada por las comunidades autónomas, pero sí que se produce un punto de inflexión claro respecto a las políticas de protección del patrimonio en España. Eva, o sea que la gestión del patrimonio arqueológico está básicamente ahora en manos de las comunidades autónomas. Sí, desde que se aprueba la Constitución en 1978 ya se queda establecido que va a haber determinadas actividades que van a ser reguladas directamente por las autonomías. Se llama la delegación de las competencias. Y en el tema de cultura se delega tanto la parte de legislación como la de gestión de las competencias en cultura. En este reparto, el Ministerio de Cultura a nivel estatal tendría las competencias sobre archivos, bibliotecas y museos y sobre aquellos bienes afectos a la Casa Real Española. Mientras que las comunidades autónomas
tendrían la responsabilidad sobre los bienes históricos de su territorio, exceptuando aquellos que estén afectos a la Casa Real. Eva, ¿y de qué forma se materializa esta gestión? Pues desde que se delegan las competencias, como hemos dicho, se genera un amplio marco no solo legislativo, sino también administrativo. Cada comunidad autónoma tiene que asumir esas competencias y generar una serie de instituciones u organismos que son los que van a desarrollar ese trabajo impuesto por las normativas de patrimonio. De forma paralela, se están aprobando las leyes de patrimonio desde 1985 hasta el año 2007, con la última legislación, que es la de Murcia. Y, un inciso, ¿todas las comunidades autónomas han desarrollado legislación al respecto? ¿O? Sí, en este periodo tan largo todas han desarrollado su legislación. E incluso en el 2007 se aprueba la última legislación, que es la de Murcia, y ya Andalucía, que es la primera en aprobar su ley en 1991, aprueba en el 2007 su primera revisión. O sea que hay un periodo, ya hemos empezado ya un periodo en el que se están revisando todas esas normativas, adaptándolas realmente a las necesidades actuales. No es que se hayan quedado obsoletas, pero sí que es verdad que están incorporando elementos que se han dado cuenta que es necesario proteger y las leyes anteriores no estaban adecuadas a ese tipo de hallazgos. ¿Podrías ponernos algún ejemplo que nos lo explique mejor? Pues hay unos ejemplos como el patrimonio industrial. En las primeras leyes no estaba especificado como tal y en la actualidad es una línea de trabajo que se lleva desarrollando desde hace algunos años y no contaba con una figura de protección específica al respecto. Entonces hay elementos como minas, canteras, etcétera, que se están introduciendo ahora como bienes de patrimonio histórico y cultural por la necesidad de considerarlos como tales y que no contaban con ninguna protección hasta ahora. En ese sentido también toda la arqueología de la Guerra Civil, que está sufriendo una revolución y que también son bienes patrimoniales que no habían sido considerados como tal, trincheras, frentes, el problema de las fosas formaría parte, estaría más vinculado a la recuperación de la memoria histórica más que específicamente a cuestiones patrimoniales, pero esa arqueología de la Guerra Civil está sufriendo también, junto con la arqueología industrial, un repunte en los últimos años y se ha convertido en un foco de interés esencial desde el punto de vista patrimonial histórico también, ¿no? Claro. De estudio histórico. Y la legislación ha tenido que reflejarlo de alguna manera, ¿no? Claro, se tienen que adaptar realmente a los tiempos que estamos viviendo ahora, que ahí siempre van a haber elementos nuevos que se van a considerar como históricos. Al final la historia va avanzando y tienes que incluir ciertos elementos que en la actualidad no son patrimonio histórico, pero que van a serlo. Igual que el patrimonio inmaterial, que está muy bien estudiado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y yo creo que son los pioneros en este tema, que están incluyendo como bienes de interés cultural una serie de elementos de fiestas tradicionales y trabajos artesanales que no están reconocidos como patrimonio histórico, pero que van a pasar unos años, eso va a desaparecer y como no cuenten con esa protección como patrimonio histórico, nos vamos a olvidar del encaje de bolillos, del silbo gomero y de un montón de cosas, porque en cierto modo incluirlos con una figura de protección es preservarlos y poder mantenerlos para un futuro, para las futuras generaciones. Oye, Yolanda, ¿y de qué forma ha afectado todo este tema de la legislación sobre el patrimonio al trabajo de los arqueólogos? Bueno, es verdad que cuando nosotras estudiábamos la carrera, no hace tanto tiempo, pero ya hace algunos años, los únicos arqueólogos, los únicos referentes que teníamos eran los que estaban vinculados a la propia universidad. Eran investigadores, eran profesores vinculados a la propia universidad, que era la que gestionaba y en el fondo explotaba mayoritariamente esos yacimientos. Con el tiempo comenzaron a surgir las figuras de los arqueólogos territoriales, de los arqueólogos municipales y con el tiempo, avanzando todavía más, la profesionalización del arqueólogo. Nosotras hemos vivido, bueno, realmente se ha vivido en estos últimos años, sobre todo vinculado a ese gran boom de la construcción, en la figura emergente del arqueólogo profesional, de ese arqueólogo. Eva puede contarnos bien ahora cómo se imbrica ese trabajo de la arqueología profesional, de esas empresas de arqueología en la legislación patrimonial, pero ese auge de la arqueología como auxiliar de la construcción ha provocado que haya aparecido esa figura del arqueólogo profesional y al mismo tiempo también ha provocado la aparición de una gran cantidad de información. Se ha multiplicado más que exponencialmente el volumen de información disponible, incluso nos ha permitido contemplar realidades que desde el punto de vista de la arqueología nos eran completamente desconocidas o habían pasado desapercibidas.
por ejemplo, en el caso de la arqueología urbana, la aplicación de estas leyes de protección ha llevado a la revitalización de nuestro conocimiento de las épocas más modernas, de época moderna, de época contemporánea, también la arqueología medieval, que durante mucho tiempo prácticamente fue inexistente. La arqueología o la prehistoria y arqueología exclusivamente casi las culturas clásicas griegas y romanas. Esta aplicación de la ley de patrimonio ha hecho que redescubramos otras arqueologías como la arqueología medieval o la arqueología moderna, y también que cambiemos nuestro ángulo de visión de las arqueologías tradicionales, que han multiplicado el volumen de datos. Realmente ha sido una revolución que todavía ahora estamos desde la universidad o desde las instituciones científicas gestionando, porque ha supuesto un incremento increíble de nuestro conocimiento arqueológico. Bueno, y bajo vuestro punto de vista, ¿creéis que la legislación sobre patrimonio histórico, sobre patrimonio cultural, sobre patrimonio arqueológico, que son tres palabras distintas que me gustaría que también explicaseis un poco, ¿no?, en qué se diferencian, ha contribuido a que la mayoría de la gente, la mayoría de las personas normales y corrientes que no son arqueólogas, que no trabajan en estos temas, conozcan más nuestro patrimonio y sobre todo lo respeten más? Me gustaría que fuera así. Y bueno, como dices, sí que es verdad que hay cierta confusión entre patrimonio histórico, patrimonio cultural o arqueológico. Realmente la denominación no tendría ninguna distinción. Hay gente que defiende mucho el término de patrimonio cultural, que engloba todo lo demás, pero esta terminología al final la ha determinado cada comunidad autónoma al ponerle nombre a su legislación. Hay algunas comunidades que lo han llamado patrimonio histórico, otras comunidades patrimonio cultural, pero realmente en el interior de esas legislaciones no hay ninguna distinción entre histórico-cultural. Ya depende del gusto de cada uno llamarlo de una manera. Y el patrimonio arqueológico sí que estaría englobado en cualquiera de los dos términos, en histórico y en cultural. Y sí que es verdad que no solo la legislación, sino en los sistemas de gestión de la arqueología desde la administración han fomentado ese conocimiento, esa difusión para la sociedad de todo lo que contiene el patrimonio histórico español, que es bastante. Aunque en todas las legislaciones autonómicas e incluso en la legislación nacional hay un punto expresamente dedicado a la difusión del patrimonio, en la mayoría de las comunidades autónomas no se desarrolla tanto como debería realizarse este punto de la difusión. Y depende ya no solo de la legislación, sino más bien de las asociaciones culturales, de grupos de ayuntamientos, que son los que van tirando de ese carro, por así llamarlo, de la difusión de sus propios bienes. Realmente hay una frase que se usa mucho en la gestión del patrimonio cultural, y es que no se puede proteger lo que no se conoce. Y ahí tenemos muchísimas carencias, que ya lo explicará Yolanda, que tenemos ahí bastantes problemas con la difusión. Y yo creo que desde el mundo de la arqueología no se ha llegado nunca a saber difundir ni los proyectos de investigación, ni las intervenciones puntuales que se hacen en los elementos del patrimonio. No hemos sabido conectar con la población para que sean conscientes de lo que tienen y del valor que tienen ese tipo de elementos de patrimonio. Sí, yo estoy de acuerdo con Eva, y además esto es una autocrítica que tenemos que hacernos nosotras en concreto como arqueólogas, pero los gestores culturales en general, igual que desde la ecología sí que se ha conseguido generar una unión y un deseo de preservar una serie de elementos. Desde el punto de vista de la arqueología, esta es nuestra gran asignatura pendiente. Seguimos moviéndonos en unos niveles de difusión muy elitistas, seguimos sin resultar ser algo apetecible. Es verdad que se ha modificado mucho y que en los últimos tiempos hay muchas iniciativas de divulgación, pero todavía yo creo que es la gran asignatura pendiente, porque en el fondo es nuestro patrimonio, es algo tremendamente cercano, es algo que nos conecta con nuestros orígenes, con nuestro presente, con nuestro pasado, y tiene que ser más fácil divulgar algo tan importante, ¿no?, para el individuo como casi su propia esencia histórica, ¿no? Más fácil de lo que nosotros lo hacemos necesariamente, y ahí yo creo que debemos entonar el mea culpa. Bueno, pues yo creo que con estos minutos en la radio estamos contribuyendo a esa difusión. Eva Zarco, arqueóloga, y Yolanda Peña Cervantes, profesora de arqueología en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias para hablarnos sobre esta legislación sobre el patrimonio histórico y arqueológico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.